10 puntazos para quien me diga cuál es el nombre de este personaje. Vale, voy a ser sincero. Si no sabíais quién era el personaje, no os puedo culpar. Joder, y es que, aunque es un personaje que es bastante importante en mi marca, de hecho es el logo de mi marca, sí es cierto que quizá no le he dado el protagonismo que debería, o no lo he promocionado tanto, no he sacado tantas cosas sobre él, ni siquiera he contado la historia, y eso es algo que con el vídeo de hoy vamos a intentar cambiar, ¿vale? El vídeo de hoy va a ser uno de esos vídeos con proceso de creación de personaje, con historia del personaje, vais a ver cómo creamos un nuevo toy de este personaje llamado Ghostbat, y pues eso, va a servir un poco para que lo conozcáis mejor y para que sepáis qué hay detrás del Ghostbat. Para empezar, como os decía, Ghostbat es básicamente el logo de mi marca, es el logo de Stick Up Monsters. Y es que, como estáis viendo, pues Ghostbat es básicamente un fantasma con forma de bate de béisbol. Para mí esto era muy importante porque cuando yo creé Stick Up Monsters, yo lo que buscaba, y esto lo habéis visto en otros vídeos, era hacer una fusión, una mezcla de cosas, rollos que me gustaban a mí, como la vida callejera, ¿no? Los típicos personajes malotes de la calle, pero a que a la vez fuese algo pues con monstruos, ¿no? Con monstruos del folclore de distintas culturas y tal. Y pues, no sé, se me ocurrió algo bastante simple, que era meter un fantasma japonés, como veis con su triangulito y todo eso, pero que a la vez pues que tuviera una forma de algo que se asocia un poco con la cultura de la calle. ¿Quién no asocia un bate de béisbol con una paliza, ¿no? Con un macarra? Entonces, pues el logo, el Ghostbat, lo que hace es pues como justificar un poco esa fusión, ¿no? Representar más que justificar esa fusión de esas cosas que tanto me gustaban y que quería yo meter en mi marca. Hablando un poco de la historia de Ghostbat, la verdad que no tiene, digamos, una historia tan definida como puedan tener otros personajes míos como Wananeko, Dorobani o incluso Amabi, porque realmente es como el enlace está un poco en todas las historias, es como una parte muy importante del universo de Stick Up Monsters, y yo diría que simplemente Ghostbat es un fantasmita que su forma original es un fantasma redondo, bastante sencillo, pero tiene una habilidad muy peculiar, que es la de poseer objetos. Y él posee objetos con el único propósito de asustar a la gente, de hacer maldades. Entonces, ¿qué objetos suele poseer Ghostbat? Pues posee un bate de béisbol, posee, yo que sé, una navaja, una espada. Incluso, bueno, si os acordáis, Animatronic Wananeko es un animatrónico que fue poseído por este fantasma. Entonces, básicamente Ghostbat es un capullo. Yo creo que es el resumen más sencillo para definir a este personaje. No sé si habéis visto alguna vez este arma de Wananeko, el Ghost Blaster. El Ghost Blaster también es el Ghostbat. El Ghostbat, digamos que tiene la habilidad de poseer cosas, incluso de fundirse, ¿no? con ciertas cosas para crear armas. ¿Dónde más vemos a Ghostbat? Pues en la mochila que lleva Dorobani. Dorobani, si os acordáis, es un lebrílope, un jackalope ladrón, y Ghostbat se alía con él, convirtiéndose en un saco. Vale, yo sé que un saco no es un arma, o bueno, podría ser. En este caso, también busca hacer una maldad, que es robar. Entonces se transforma en un saco y con la lengua va robando cosas. Así que a la hora de crear a Ghostbat, pues como digo, las influencias eran pues la cultura callejera un poco y aparte pues los monstruos, ¿no? En este caso pues los yurei o fantasmas japoneses. Si os fijáis, el triangulito que lleva Ghostbat en la cabeza es algo que está muy presente en los fantasmas japoneses. Y os voy a contar un poquito, así por encima, con imágenes de referencia, qué es lo que representa. El nombre de esa pieza de papel o de tela triangular que llevan los fantasmas japoneses en la frente es Hitaikakushi. Parece que no se conoce muy bien el origen, el motivo por el que se colocaba este pañuelo a los yurei. Pero hay como, digamos, tres principales teorías sobre por qué. Una de estas teorías dice que es para mostrar que la persona muerta ha ascendido a un estatus superior, como que ha trascendido su cuerpo a otro plano, digamos. Otro de los usos que se cree que tienen estos triángulos es el de proteger de los demonios para que no entren por la cabeza y así no puedan hacerse con el cuerpo del muerto. Si se queda sin alma, pues está vacío por dentro y ese demonio pues podría utilizar el cuerpo pues para hacer el mal. Hace unos años sacamos una figura en resina, e incluso salió una versión en goma, de Ghostbat,
bueno, pues esta versión era una figura así suelta que bueno, pretendía tener un poco casi una pose más parecida a la del lobo. Pero ahora, trabajando con la escultora Andrea Calleja, pues nos hemos propuesto sacar una nueva versión del bate que sirviera no solo como figura suelta, sino también como accesorio para otras figuras, y en este caso, accesorio para Guananeco. Así que bueno, realmente el diseño de Ghostbat ya estaba más que pensado, más que planteado. Es un personaje que tiene unos cuantos años, así que simplemente me planteé a la hora de pensar cómo quería que fuese esta nueva figura, pues la pose en la que habría que dibujarlo. Así fue como decidimos dibujarlo, porque claro, así todo tieso, pues la idea principal era que fuese un accesorio para Guananeco, entonces así él sí que podía sujetarlo bien. Y con este boceto tan simple, la escultora 3D Andrea Calleja se puso mano a la obra y trabajó en la escultura. Que, como estáis viendo, y no es por hacerte la pelota, Andrea, pero es que te quedó de lujo, quedó perfecta. Pero una vez que imprimimos la figura en 3D, me di cuenta de una cosa, y es que molaba un montón, pero solo podía usarse como accesorio, porque realmente no podíamos ponerla de pie, no había ninguna manera de ponerla de pie. Si querías usarlo en tu estantería, si querías ponerlo en display, tenía que ser tumbado, porque claro, no se tenía en pie, ni de coña, mira, no se tiene en pie. Y se me ocurrió una cosa, de mis tiempos de Warhammer, que bueno, sigo coleccionando Warhammer, pero digo mis tiempos de Warhammer porque es una cosa que empecé a hacer hace mucho tiempo, como un enrollo, ¿eh? Me acordé de lo que eran lo que comúnmente conocíamos como peanas de voladores. ¿Qué es una peana de voladores? Las peanas de voladores son las que se utilizan en unidades o monstruos, naves, vehículos voladores que realmente pues tienen que estar como suspendidos en el aire para que queden guay y no sean falsitos. Pero claro, si les pones una peana normal no da el efecto de que está volando. Entonces las peanas de estos voladores eran peanas transparentes con un pivote transparente también sobre el que se montaba la figura, y así daba toda la sensación de que estaba sobrevolando el campo de batalla. Entonces yo pensé, ¿es Ghostbat un volador? Sí, podríamos considerarlo un volador porque realmente va levitando, va flotando siempre. ¿Por qué no le hacemos una peana de volador? Entonces hicimos lo que estáis viendo. Es básicamente una base con el logotipo de Stick Up Monsters sobre la que podemos montar a Ghostbat para que sea una figura suelta, digamos, una figura que tú puedas poner al lado de Guananeco, de Dorovani, de quien tú quieras, y bueno, disfrutarla pues en pie, en vertical, ¿no? Bueno, un poco sobre el proceso de impresión 3D. Antes de imprimir en 3D hay que hacer una cosa maravillosa, que es poner soportes. Poner soportes puede ser una diversión muy grande o un tremendo coñazo, según lo queráis tomar. A mí me parece divertido, porque cuando estamos poniendo soportes tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Quiero que veáis un poco el proceso que he seguido y íntegro, ¿no? Para que veáis que no haces así y sale la figura ya hecha. Es para lo que sirve este canal, para que la gente vea que no es así. Había grabado un mini tutorial de introducción a Chitubox, pero al final es que duraba 15 minutos, así que lo voy a poner aquí muy resumido y sin audio, y lo subo completo al canal, ¿vale? Para quien le interese. Y una vez que tenemos la impresión preparada, lo que es el archivo para imprimir preparado, pues toca meterlo en la impresora y esperar las horas que nos diga hasta que esté listo. Y rezar para que salga bien, claro, eso también es bastante importante. Hay que rezar mucho. Bueno, no hay que rezar tanto, realmente lo que hay que hacer es poner bien los soportes para que no falle. Y una vez que tenemos ya la figura impresa, pues tenemos que limpiarla bien con alcohol isopropílico, procurar que no quede nada de resina sin curar, ni dentro ni fuera. Obviamente tenemos que quitar los soportes de la figura. Para esto podéis utilizar unas tenazas o incluso si los soportes no son muy gruesos se pueden utilizar las manos, pero es importante que tengamos mucho cuidado para no dejarles marcas. Y una vez que esté limpia, pues nos toca curarla en la estación de curado, o si no tenéis una estación de curado pues podéis hacerlo al sol, aunque no se recomienda tanto.
Y una vez que tenemos ya la impresión 3D limpia y curada y lista, toca hacer algo que, bueno, quien haya hecho algún toy o quien haya hecho alguna cosa de artesanía sabrá que, bueno, se compadecerá un poco de mí por tener que pasar este proceso, lo entenderá perfectamente. Quien no haga toys o no tenga ningún interés en hacerlo, no tendrá nunca que sufrirlo. Y quien esté pensando, me esté viendo y esté pensando, yo también quiero hacer toy, sufrirá en algún momento de este proceso de lijado. Lo que estáis viendo es una muestra muy resumida de lo que es el proceso de lijado, porque no quiero aburrir a nadie ni daros pena. Y una vez lijado, horas y más horas de lija, pues toca lo más guay. Bueno, antes de lo más guay hay que darle imprimación, y una vez que esté la figura imprimada, toca lo que para mí es lo más guay, que es el pintado. En fin, bueno locos, aquí tenéis este nuevo vídeo que espero que hayáis disfrutado mucho. Espero que hayáis aprendido un poquito más sobre Ghostbat, ese personaje que tenía tan olvidado. Que hayáis aprendido también un poquito más sobre el proceso que seguimos los toy makers a la hora de crear nuestra figura. Y nada, si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios. Para no perder la costumbre, os dejo algunas de las imágenes que bueno, sube la gente que colecciona mis toys, que las pone en sus redes sociales y me etiqueta, o pone los hashtags, yo que sé, Stick Up Monsters, Javier Jiménez, Guananico, lo que sea. Como siempre, si no sabéis qué decir, pero habéis visto el vídeo, bueno, ya sabéis. La palabra mágica hoy va a ser Ghostbat. Cuando me dejéis el comentario con Ghostbat, sabré que habéis estado viendo el vídeo y que lo habéis visto hasta aquí. Por lo menos hasta aquí. Ahora ya si cortáis ya no me entero. Y nada, bienvenidos a los que seáis nuevos. Es que siempre digo lo mismo. Bienvenidos a los que seáis nuevos. Darle a la campanita, suscribiros si os gusta el canal. Habrá muchos más vídeos. Todos los demás, los que no sois nuevos y estáis ahí vídeo tras vídeo, muchísimas gracias de corazón por verme, por estar interesados en los toys, en lo que yo hago. Y no sé, ¿qué me falta? Nada, ¿no? Pues que nos vemos en el próximo. Adiós.